Hola, buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Alessandra y en el día de hoy les voy a traer un nuevo proyecto que espero que les guste mucho y que les saquen mucho provecho. Recuerden que si los subtítulos les salen, lo pueden desactivar en la parte de abajo donde dice subtítulo. Ahí lo pueden desactivar o activar en dado caso que también lo necesiten. Ahora por acá voy a estar utilizando estos dos materiales. Son algodón mercerizado, aproximadamente 2 milímetros de grosor. La agujeta que voy a estar utilizando es 2.5 milímetros de grosor. Y ahora sí vamos a dar paso a paso a este proyecto. Recuerden que pueden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, ya que así YouTube les va a avisar cada vez que yo subo un nuevo video. También si te animas a realizar este proyecto y me quieres enviar una foto, pues yo con mucho gusto la estaré recibiendo. Toda la información se la voy a dejar en la cajita de la descripción. Ahora sí, ya vamos a comenzar. Inicio con un anillo mágico. Y voy a hacer una cadena. Así. Levanto aquí este arito que tengo en la agujeta. Tomo lazada. 1, tomo lazada, 2, tomo lazada, 3, tomo lazada y 4. Ahí está. Ya que lo tengo ahí todos, entonces tomo lazada y paso por todos. Cierro el punto con una cadena. Tomo lazada y repito nuevamente. 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada y paso por todos y cierro con una cadena. Ahí ya tengo 2 puntos. A medida que voy tejiendo, voy cerrando el anillo mágico. Tomo lazada, 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Esto es lo que voy a repetir hasta tener 6 puntos puff. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos puff. Ahora voy a cerrar el anillo mágico así, y acá arriba, miren ahí donde se forma esa cadenita, ahí voy a cerrar pasando mi agujeta y haciendo un punto deslizado así. Bien, entre punto y puff hay un pequeño espacio que aquí casi no se ve, pero que ahí está. Entonces, para subir la siguiente, voy a tejer el primer punto aquí. En vez de ir hacia adelante, voy a tejer el primer punto acá. Para ello levanto un poco este pequeño arito que tengo aquí en la agujeta. Tomo lazada. 1, tomo lazada. 2, tomo lazada. 3, tomo lazada. Y 4. Ahí está. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Ahí está. Ahora paso hacia el siguiente punto. Cuando yo vaya a finalizar aquí, completo el siguiente punto puff que corresponde aquí en este espacio. A medida que voy tejiendo se van a ir dando cuenta. Tomo lazada y ahora aquí en este espacio 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Tomo lazada nuevamente en ese mismo lugar, otro punto. 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Ahí está. Ahora paso aquí al siguiente, tomo lazada y repito exactamente lo mismo.
1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Nuevamente en ese mismo punto, ahí, tomo lazada, 1, 2, tomo lazada, 3 y 4. Tomo lazada y paso por todas y cierro con una cadena. Ahí está. A medida que voy tejiendo va a ir creciendo porque en cada punto estoy haciendo un aumento. Tomo lazada, paso aquí al siguiente espacio que hay entre punto puff aquí, ahí, y hago lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Tomo lazada nuevamente en el mismo lugar, otro punto. 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Así. Voy a continuar hasta llegar aquí, donde hice el primer punto puff. Ya aquí he avanzado y para completar aquí el último punto, tomo lazada. Recuerden que aquí al principio yo hice este punto, pero todavía falta uno para completarlo. Entonces aquí paso 1, 2, 3 y 4. Paso por todas, cierro con una cadena, así. Y ahora aquí para cerrar, aquí arriba de este punto, deslizo mi agujeta y hago punto deslizado. Listo, ahí está la segunda vuelta. Si se pueden dar cuenta, lo que yo hice fue hacer un aumento por cada espacio. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en cada uno hay 2 puntos puff. Así es como se ve. Bien. Para subir la siguiente vuelta, voy a seguir el siguiente patrón. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento por toda la vuelta. Como hice en la vuelta anterior, en vez de comenzar aquí en este punto, voy a iniciar en el punto de atrás. Entonces, halo aquí un poco el arito para tener un poco de altura. Entonces, tomo lazada y paso al punto de atrás, acá en este espacio que hay, y levanto 1, tomo lazada, 2, tomo lazada, 3 y 4. Ya que lo tengo ahí todos, tomo lazada y paso por todas. Cierro con una cadena. Ahora aquí en el siguiente espacio tomo lazada, 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada y paso por todas y cierro con una cadena. Nuevamente en el mismo espacio tomo lazada, 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Ahora en el espacio que continúa aquí, tomo lazada, 1, 2, 3, espérense, hay 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Ahora en el espacio que continúa aquí voy a realizar un aumento. Tomo lazada, 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. En el mismo lugar tomo lazada, 1, 2,
3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Así, si te das cuenta, estoy haciendo un punto puff, un aumento, un punto puff, un aumento. En el espacio que sigue acá, toca hacer un punto puff solo. 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. En el siguiente toca un aumento, que son 2 puntos puff juntos. Llevo 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Nuevamente en el mismo lugar. 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Así voy a continuar por toda la vuelta. Un aumento, un punto, un aumento, un punto por toda la vuelta. Ya para finalizar, aquí en el primer punto push, en la parte de arriba acá, paso mi agujeta y hago punto deslizado y listo. Ya he finalizado la vuelta número 3. Así es como se ve. A continuación, para subir la siguiente, serían 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Ese es el patrón que voy a seguir por toda esta vuelta. Como hice en la vuelta anterior, el primer punto lo voy a estar haciendo acá atrás. Levanto aquí el arito para tener altura, tomo lazada, 1, 2, 3 y 4. Paso por todas y cierro con una cadena. Ahora continúo aquí, tomo lazada, 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena en el mismo espacio. 1, 2, 3 y 4. Paso por todas y cierro con una cadena. Así. Ahora aquí hago 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Paso al punto que sigue. 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Ahora en el punto que sigue un aumento. 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Nuevamente en el mismo espacio. 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Ahora aquí en el punto que sigue, 1, 2, 3 y 4. Paso por todas y cierro con una cadena en el espacio que sigue. 1, 2, 3 y 4. Paso por todas y cierro con una cadena. Ahora en el espacio que continúa, un aumento. Aquí. 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Nuevamente en el mismo espacio. 1, 2, 3
y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro con una cadena. Ahora 1 y 2 puntos y en el siguiente un aumento. 1 y 2 puntos y en el siguiente un aumento. Esa es la repetición que yo estoy realizando. Entonces, si te das cuenta, esta es la repetición que yo estoy realizando por toda esta vuelta. Un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos y así hasta finalizar y llegar aquí. Ya he avanzado la vuelta. Bien. Ahora aquí para cerrar la vuelta, aquí arriba del primer punto puff, paso mi agujeta y hago un punto deslizado. Listo. Y ahí queda la vuelta completa. Miren qué bonito queda y la secuencia queda perfectamente bien. Por ejemplo, 2 puntos puff, un aumento, 2 puntos puff, un aumento, 2 puntos puff, un aumento y así por toda la vuelta. Ahora para subir la siguiente voy a hacer una cadena y acá arriba de este punto puff voy a hacer medio punto. Paso aquí a este espacio, medio punto, arriba del punto, medio punto, entre punto y punto aquí hay un espacio y ahí voy a hacer medio punto, arriba del punto, medio punto, entre punto y punto acá en este espacio, medio punto, arriba del punto, medio punto, entre punto y punto, un punto, arriba del punto, un medio punto y así voy a continuar por toda la vuelta. La idea es hacer medio punto de una manera organizada que se vea bien bonito por toda esta vuelta. Y listo, y aquí voy a cerrar esta vuelta con punto deslizado. Voy aquí a cortar la hebra de hilo y asegurar muy bien mi trabajo. Y listo, ya aquí he completado la última vuelta, digámoslo así, porque se puede dejar así. Más sin embargo, por acá tengo otro totalmente igual, con la única diferencia que la terminación es diferente, lo cual le da un toque bastante bonito. Déjame dicho aquí en los comentarios cuál de las dos te gusta más, así con la vuelta de medios puntos o con esta terminación, que la verdad a mí me gusta más como queda de esta forma, pero cada quien elige la manera en que le guste. Pero no se crean, les voy a mostrar cómo hago para hacer esta terminación y darle ese plus para que si a ti te gusta de esta manera, pues lo puedas hacer de esta manera, porque la verdad le da un toque muy bonito. Le voy a enseñar acá, pero con otro color para que puedan ver la diferencia. Este color. Bien, y para ello me voy a acomodar aquí, voy a pasar mi agujeta por acá, tomo lazada, halo hebra, así, listo, me acomodo bien, organizo todo, ya que estoy ahí, entonces voy a hacer una cadena, así. Ahora voy a tejer hacia atrás, porque el punto que voy a estar aplicando es el punto cangrejo. Entonces, aquí voy a alar un poco el arito que tengo en mi agujeta y voy a pasar aquí a este punto, halo hebra, ya que lo tengo los dos ahí, paso por los dos. Repito nuevamente, paso por este punto que es el que corresponde, halo hebra, ya que lo tengo los dos ahí, paso por los dos. Nuevamente paso mi agujeta por el punto que corresponde, así, y deslizo. Nuevamente paso mi agujeta, halo la hebra, ya que lo tengo ahí los dos, tomo la lazada y paso por los dos. Y miren qué bonito va quedando el borde. Nuevamente aquí, que es el punto que corresponde, deslizo mi agujeta, halo hebra, ya que lo tengo los dos ahí, paso por los dos
Y así es como voy a ir punto por punto. Recuerda que si no te sale a la primera, no te preocupes, poco a poco, con mucha práctica, te va a ir saliendo bien bonito. Así voy poco a poco, tejiendo cada punto. Paso mi agujeta, deslizo, paso mi agujeta, tengo 2 deslizos y así hasta finalizar la vuelta por completo. Ya he avanzado, así es como se ve ahora aquí. Para finalizar, recuerden aquí el primer punto, voy a pasar mi agujeta por ese punto, halo hebra, aquí tengo 2, paso por las 2, así y listo. Y ahí voy a cortar la hebra de hilo y aseguro muy bien mi trabajo. Con una aguja lanera que tengo por acá voy a pasar esta pequeña hebra de hilo por el mismo tejido para que quede por dentro. Como la hebra de hilo está cortita, primero paso la agujeta, inserto el hilo y así voy poco a poco. Ya ahí para mí es suficiente. Corto acá y con esta hebra de hilo que queda aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Y listo, ahora sí está totalmente finalizado y la verdad espero que les haya gustado mucho el paso a paso. Es una muy buena idea para generar ingresos desde tu casa haciendo este tipo de proyectos. Puedes hacer de 6 unidades y venderle a tus amigos. La verdad es que es una muy linda idea y un proyecto, la verdad que muy bonito. También lo puedes tejer para ti o lo puedes tejer para regalarle a una persona que tú quieras hacer sentir especial. La verdad es que me gustó mucho a mí también. Yo lo voy a utilizar para poner mi linda tacita, tomar mi cafecito y nos vemos hasta la próxima. Recuerden que pueden compartir el video, suscribirse, ya que estaré subiendo mucho más video más activo por aquí en el canal. Yo soy Alessandra y nos vemos hasta la próxima. Bye.